Muy buenos días, sed bienvenidas y bienvenidos otra vez más a estas sesiones. Abordamos el quinto capítulo, la quinta sesión de este Camino de la Paz, centrándonos justamente en cómo cuidarla, cómo cuidar la paz. Y ahí añado lo que va a ser como la guía de este cuidado, que es entrenarnos en el silencio de la mente, teniendo en cuenta de que es la identificación con la mente la que constituye la mayor trampa o el mayor riesgo para perder también la paz. Con todo, igual que hacemos siempre, os invito a empezar haciendo un tiempito de silencio, sintiendo nuestro cuerpo, atendiendo la respiración y en ese silencio de la mente, saboreando la paz que somos, que no significa pensar en ella, significa simplemente percibir la paz que queda cuando la mente se silencia. Vamos a estar ahí unos minutos.
Poco a poco hacemos una respiración profunda, pausada. Sentimos nuestro cuerpo y vamos abriendo los ojos para percibir la realidad que nos rodea. Y abordamos desde ahí el cuidado de la paz. ¿Cómo cuidar la paz? Vamos a empezar con una afirmación elemental, por más que la hayamos repetido constantemente. Si lo que rompe la paz es la ignorancia, entendiendo por ignorancia no comprender lo que somos, si esto es lo que nos quita la paz, y no puede ser de otro modo, porque cuando estamos en el error, la paz no es posible. La paz es hija de la verdad, como la libertad, como tantas otras realidades, ¿no? Pues bien, si lo que rompe la paz es la ignorancia, lo único que la hace posible, lo único que la cuida, es la comprensión. La moraleja que se desprende de aquí es evidente. Si yo quiero cuidar la paz, he de avanzar en la comprensión de lo que somos. Solo cuidando la comprensión, haciendo el camino, leyéndolo desde este plano de las formas, para cuidar la comprensión, puedo estar garantizando la paz. Cuando hablamos de paz interior, sabemos que es sinónimo de unificación, como decíamos en otra sesión, de unificación y de armonía. Y sabemos también que la paz tiene que incluir las diferentes dimensiones que nos constituyen. Por eso hablamos de la dimensión corporal, la dimensión psíquica, la dimensión relacional, la dimensión espiritual. La persona no puede pretender estar en paz en uno de estos campos y no estar en los demás. La paz es una realidad unificadora, armonizadora, y entonces tiene que notarse en todos ellos. Por ejemplo, la salud corporal, que no significa no tener enfermedades ni achaques, porque entonces una persona enferma estaría privada de la paz, o una persona con cualquier trastorno de salud también se vería privada de la paz. No, la salud corporal significa vivir todo, incluida la enfermedad, incluidos los achaques y las limitaciones corporales, vivir todo con sabiduría y no generar sufrimiento. Entonces, una persona sana, desde el lado corporal o somático, no es una persona que tiene una salud exuberante, solo esa persona, por más que lo sea, evidentemente, sino que es cualquier persona que vive su salud o sus problemas de salud desde esta sabiduría que hace que no genere sufrimiento. La salud psíquica, por su parte, en segundo lugar, está hecha de amor a uno mismo, de autoaceptación y de valoración de sí. Son como las tres características y a la vez los tres ingredientes que requiere la salud psíquica: el amor a uno mismo, la aceptación de uno mismo y la valoración de sí mismo también. Y esta salud psíquica es la que luego se va a desplegar de manera más o menos espontánea como amor y como trabajo o servicio hacia los demás. Porque si no se desplegara en esta dimensión hacia los otros, habría que dudar si estaríamos hablando de salud psíquica o simplemente de un pseudo bienestar narcisista encerrado en él mismo también. En tercer lugar, la salud relacional implica una capacidad de interactuar con los otros, con los demás, a partir de el amor, el respeto y la valoración de los otros, al mismo tiempo que desde la propia asertividad. La asertividad nos vacuna frente a un pseudo amor también, que a veces puede derivar en actitudes de complacencia a toda costa, en actitudes en cierto modo de subordinación a los otros y que creo que se explican
por la necesidad de buscar de modo indirecto respuesta a algunas necesidades. Por ejemplo, si yo necesito recibir aprobación de los demás, puedo entrar en un camino de complacencia extrema o exagerada porque sospecho que si lo complazco en todo, finalmente obtendré aprobación o valoración de parte de esa persona. Pero esto evidentemente no construye. Evidentemente esto también es una trampa, ¿no? Una trampa que nace de una necesidad que yo intento compensar o llenar de parte de los otros. Pero siempre pasará factura también porque se sienta en un error de base. Frente a estas trampas, la asertividad, ¿qué es? La asertividad es la capacidad de autoafirmarme con todo el respeto hacia los demás y con valoración de los demás, pero desde una autoafirmación. Pues bien, la salud relacional implica estas actitudes: amor a los otros, respeto, valoración de los otros, y todo eso vivido desde la asertividad. Fijaos que prácticamente las condiciones son las mismas, ¿no? La condición de la salud psíquica con respecto a mí mismo implica amarme, implica valorarme y aceptarme, y con respecto a los demás, la salud relacional tiene esas mismas implicaciones: es amarlos, aceptarlos y respetarlos también, valorándolos. Y por fin, la salud espiritual significa sencillamente vivir en conexión con nuestra verdadera identidad. Es decir, la salud espiritual no es un añadido que podamos adjuntar a lo que es la salud de la que venimos hablando, ¿no? Corporal, psíquica, relacional. Es decir, bueno, tenemos también que cuidar esta otra más. No, la salud espiritual es mucho más radical en el sentido de que no es solo cuidar una dimensión concreta, sino que situarnos en el lugar adecuado. Y ese lugar adecuado es nuestra verdadera identidad, vivir ahí, permanecer en ese lugar, vivir desde la conexión con eso que somos en profundidad. Las actitudes claves en todo esto, las actitudes claves son 3. Las actitudes claves me refiero para vivir la salud espiritual, tal como la hemos nombrado, o para vivirnos desde esa dimensión profunda. Las actitudes claves son la aceptación profunda que termina en rendición a la vida, la gratitud incondicional por todo y el silencio de la mente o del yo. La aceptación profunda, ¿por qué? Porque solo ella nos alinea con la realidad, por tanto, solo ella nos pone en la verdad de lo que somos y nos sitúa en la consciencia de unidad. La gratitud, porque situados en esa consciencia acogemos todo lo que viene desde el agradecimiento. Y el silencio de la mente, porque no podemos estar en la consciencia de unidad mientras la mente lleva el mando o ejerce el protagonismo. Por tanto, si somos paz, y teniendo en cuenta todo lo que vengo diciendo a propósito de construir, entre comillas, la salud en todos los niveles, si somos paz, ¿qué nos impide verlo y vivirlo? ¿Qué me impide vivir la paz que soy? ¿Qué me impide incluso reconocerla? ¿Qué me impide verla? Y de nuevo, una vez más, necesitamos una puesta en verdad. Ponerse en verdad significa hacer un diagnóstico lo más exacto o adecuado posible de una situación en cualquier campo al que nos podamos referir. Hablando aquí de la paz y de la necesidad de cuidar la paz, ponerme en verdad significa, por ejemplo, preguntarme: cuando yo no estoy en paz, ¿qué siento? ¿Qué vivo? O más todavía, ¿dónde estoy? Si yo no estoy en paz, de nuevo el malestar que genera el no estar en paz es una alerta, es una alarma que me avisa, ¿no? Y que me hace preguntarme: ay, ¿dónde estoy yo? Si no estoy en paz, ¿en qué lugar estoy? Concretada un poquito más la pregunta sería: en este momento concreto, ¿qué obstáculos encuentro para vivir en paz? Esto forma parte del diagnóstico. Empezar enterándome de mis dificultades o de los obstáculos que yo palpo a la hora de querer vivir o de querer cuidar la paz. Y consciente de esos obstáculos sigo preguntándome:
¿Y qué puede ayudarme a superarlos? Es decir, ¿qué pasos puedo dar? ¿Qué pasos se hallan a mi alcance? Y aquí es bueno acoger aquello que nos ve, aunque solo sea una intuición. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pasos puedo dar? Tengo experiencia también de que con frecuencia podemos no tener respuesta a preguntas de este tipo y sin embargo considero que es sumamente importante planteárnosla y dejarla viva. Yo me puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué me puede ayudar a superar los obstáculos para vivir en paz? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor no se me ocurre nada, no veo ninguna respuesta, pero si yo dejo la pregunta abierta, no es nada raro, al contrario, lo que suele ocurrir es que en algún momento, tardará más o menos, mi inconsciente me devuelva la respuesta. Y lo que hoy no puedo ver, en otro momento se me haga totalmente patente o manifiesto. Yo lo que os quería compartir, llegado a este punto, es lo que constituye mi itinerario personal para cuidar la paz. Curiosamente esa foto, no recuerdo ahora el lugar donde es, pero ahí estoy yo con Ana, estamos caminando hacia allá los dos, en ese camino hacia la paz. Ana ya vive en la paz y yo la voy cuidando como buenamente puedo. ¿Cuáles son los pasos que vivo en este itinerario personal para cuidar la paz? El primero es llorar el dolor. Cuando se presenta algo que provoca malestar, que te hiere por lo que fuere, cualquier circunstancia, el primer paso es llorar el dolor. Ahora, eso sí, sin crear historias a partir de él. Cuando tú lloras el dolor de una forma limpia, sana, estás evacuando el dolor. Pero si en lugar de llorarlo con limpieza, lo que tu mente hace es toda una historia que construye a partir del dolor, con cualquier deriva que tome, eso se vuelve eterno. Te metes en un callejón sin salida o en un laberinto del que costará muchísimo salir. Entonces es llorar el dolor, pero sin añadir historias mentales. Tengo experiencia también de que cuando lloramos el dolor por un problema emocional, por algo que nos duele, si el llanto es limpio, nunca dura más de 15 o 20 minutos, lo cual no quiere decir que más adelante no vuelvas otra vez a vivirlo, ¿no? y a la necesidad de llorarlo. Pero el dolor disponible en este momento, en un llanto de 15 o 20 minutos, si no hay añadidos mentales, es suficiente para que se evacúe. Un segundo punto. En el camino para cuidar la paz a mí me ayuda fundamentalmente hablar con alguien de confianza y alguien que sea a la vez interiormente consistente. El poder verbalizar aquello que me quita la paz, aquello que me altera, aquello que me inquieta, aquello que me duele, verbalizarlo ante una persona que reúna estas dos condiciones. Por un lado, una persona fiable, que me merezca confianza y que yo sepa que me va a escuchar y me va a escuchar bien, ¿no? Por supuesto, sin juicio, sin etiqueta, sin querer ni siquiera aconsejarme. Una persona que me escuche y en la que yo confío y que sepa también guardarse lo que yo le comparto. Pero la segunda condición es muy importante y es que sea una persona interiormente consistente. Yo tengo alguna experiencia, que también me enseño mucho, de compartir algo más o menos íntimo, importante para mí, con alguna persona, y luego darme cuenta de que esta persona quedaba más o menos desestabilizada porque no podía asumir aquello que yo le había compartido. Cuando hablo de una persona interiormente consistente, no hablo de una persona ni muy formada, ni muy preparada, ni muy para nada. Hablo de una persona que humanamente tiene una consistencia interna que le permite acoger experiencias, entre comillas, negativas, dolorosas, sin desestabilizarse por dentro, ¿no? Un tercer medio para cuidar la paz es escribir lo que estoy sintiendo. Esto también me parece fundamental. Por cierto, no se me hace raro que en todas las grandes tradiciones sapienciales, una vez que se inventó la escritura, todos los maestros invitaran siempre a sus alumnos o discípulos a que pusieran por escrito lo que sentían. Esto es algo
profundamente terapéutico. El poder plasmar en un papel aquello que estoy sintiendo. Solo hay que tener aquí un cuidado, el mismo cuidado que teníamos cuando el llanto del dolor, ¿no? El cuidado es no añadir historias mentales en el papel. Es decir, no contar lo que yo estoy pensando acerca del malestar que me ha ocurrido y que siento, sino plasmar del modo más limpio posible las sensaciones o sentimientos que yo estoy viviendo. Si el sentimiento me lleva a algún recuerdo del pasado, lógicamente lo puedo recoger porque esto me aporta luz. Pero lo que no conduce a ningún lugar, al contrario, lo que va a prolongar inútilmente el sufrimiento es hacer una elaboración mental de qué mal estoy, con el peligro de introducirme fácilmente en una senda de victimismo, de queja, de lamento, de reproche, de cualquier otra cosa que sea. No, tiene que ser un escribir con limpieza lo que son mis sensaciones y mis sentimientos. Esto, decía, es profundamente terapéutico y en los momentos de mayor crisis personal mía también o de mayor dolor ha sido lo que me ha ayudado profundamente. Un cuarto elemento para cuidar la paz es favorecer la acogida amorosa a uno mismo. Si siempre necesitamos amarnos, por más grande que pudiera ser nuestra comprensión, pero necesitamos amarnos a nosotros mismos como factor de integración, con mucha más razón cuando estamos experimentando una situación de vulnerabilidad o de fragilidad o de dolor simplemente, ¿no? Entonces, más que nunca necesito potenciar el amor hacia mí. Un amor como bálsamo, ¿no? Que me pacifica y al mismo tiempo me unifica, me integra. De hecho, solo el amor a uno mismo es como el pegamento que une y armoniza el psiquismo humano. Y esto en la persona adulta es tan cierto que aunque recibiéramos el amor de todos los que están a nuestro lado, y esto es beneficioso, lógicamente, pero nada de eso podría restaurarnos hasta que no fuéramos nosotros mismos capaces de darnos ese amor. El amor es lo que me unifica por dentro, lo que me armoniza, también en situaciones de dolor o de desconcierto. Me armoniza, y la palabra armonía viene de un término griego, armozo, que significa justamente juntar. Es decir, la armonía es la experiencia de que todas las piezas en mi psiquismo se van juntando, van encajando como un puzzle que se forma, que se arma de manera armoniosa. Y todo esto frente a la lejanía de sí y el autorreproche que producen efectos devastadores. Lo contrario de amarme es estar indiferente a mí mismo, o peor todavía, lo contrario de amarme es reprocharme o culpabilizarme. Lógicamente, si una persona vive reprochándose, aunque sea de manera inconsciente, o culpabilizándose, el efecto que produce en ella eso es una fractura interior grave, ¿no? Es una fragmentación psíquica en la persona. Y también la falta de amor lo que hace es que nos situemos como mendigos ante los demás. Ya que yo no puedo prescindir del amor para sentirme mínimamente bien, mientras no sea capaz de amarme tal como soy, forzosamente tendré que mendigar amor, y esto también es algo patético, ir mendigando amor de los otros, a veces de una forma descarada y todavía quizá más vergonzosa, a veces de una manera más sutil, pero siempre mendigando de los demás. Porque al amarme, cuando yo me amo, cuando puedo darme amor a mí mismo, soy capaz de darme aquello que estoy demandando de los otros. Y esto es muy importante, sobre todo si lo leemos desde el punto contrario. Desde el punto contrario quiero decir que mientras yo no me ame bien, al mendigar amor, estaré mendigando en realidad que los demás me den aquello que yo no puedo darme. El día en que yo aprenda a darme aquello que exijo a los demás, es probable que mi exigencia hacia los otros disminuya o desaparezca, con lo cual los voy a dejar libres. Voy a dejarlos libres de mi exigencia. He aprendido a darme a mí mismo en una situación, por ejemplo, dolorosa, aquello que
porque estaba exigiendo que los demás me dieran en la creencia errónea de que sería lo que ellos me dieran lo que a mí me iba a liberar. No. Como he dicho antes, lo que nos libera no es lo que los demás nos dan, aunque sea lógicamente beneficioso. Lo que nos libera es lo que nosotros, el amor que nosotros podamos darnos. Todo esto que vengo diciendo, para cuidar y fortalecer esta actitud de amor a uno mismo, lo que más nos ayuda, como prácticas ya formales, son las que llamamos prácticas psicoafectivas. Por cierto, sabéis que en este mismo canal de YouTube hay una lista que se refiere y que recoge diferentes tipos de prácticas psicoafectivas, atencionales y propiamente meditativas. Ahí, si os interesa, podéis encontrar las prácticas psicoafectivas, fundamentalmente la práctica para darse amor uno a sí mismo, la práctica para vivir el encuentro con el propio niño o niña interior y alguna otra práctica más. Las prácticas psicoafectivas tienen como objeto favorecer el sentimiento de cercanía y de amor hacia uno mismo como fuente de integración y de armonía. Pero hay más medios. Otro medio para cuidar la paz es la aceptación profunda de lo que nos pasa y de lo que somos, y los dos niveles a la vez. Es aceptar aquello que me está ocurriendo, con todas las circunstancias, las situaciones, lo que en este momento ha aparecido, que puede ser de cualquier color, puede ser muy agradable, pero puede ser también muy frustrante, muy doloroso. No habrá paz hasta que no acepte eso. Pero ojo, no solo es aceptar lo que me está pasando, es aceptar también lo que soy de fondo, para no reducirme, lógicamente, a algo impermanente. Entonces, cuando acepto toda mi realidad, lo que me pasa y lo que soy, o quizá mejor dicho, cuando acepto lo que me pasa desde lo que soy, ahí estoy también poniendo un fundamento fuerte, un cimiento sólido para poder cuidar la paz. La aceptación, lógicamente, nace de la consciencia de unidad. No puede nacer del yo. El yo nunca podrá aceptar aquello que lo frustra, el yo no podrá aceptar aquello que él querría controlar de un modo diferente. Solo cuando estamos anclados en la consciencia de unidad, de ahí brota la aceptación de una manera espontánea. Y la aceptación va de la mano de la confianza. Aunque la situación sea difícil, complicada o dolorosa, porque al estar en la consciencia de unidad, tienes la certeza de que ahí todo está bien, ahí todo está en orden. Dicho de otro modo, de que la totalidad no puede equivocarse. No cabe el error dentro de la totalidad. En ese conjunto, desde la consciencia de unidad, que nos percibimos en unidad con todo, sabemos que no cabe el equívoco ni el error. Y esta actitud de aceptación profunda que culmina en rendición se plasma en una actitud concreta. Es la actitud de vivir diciendo sí a la vida, sí a lo que la vida me trae, que no es resignación, no es claudicación, no es pasividad, no, es un sí consciente más lúcido que nunca, es alineación con la verdad, alineación con la realidad. Y esa misma alineación es la que me predispone para poder hacer todo aquello que tenga que hacer en cualquier orden, en cualquier ámbito que sea, ¿no? Pero una acción que nace desde la consciencia de unidad y, por tanto, una acción que nace desde la propia rendición a la vida. Me rindo a la vida y al rendirme a la vida no solo me encuentro conmigo descubriendo que soy vida, sino que estoy permitiendo que la vida actúe y opere a través de mí. Así podemos entender, por ejemplo, esta frase preciosa de Eckhart Tolle. Cuando vives en completa aceptación de lo que es, ese es el fin de todo drama en tu vida. Cuando vives en la completa aceptación de lo que es, ese es el fin de todo drama en tu vida. Si para cuidar la dimensión anterior del amor a sí mismo, las prácticas apropiadas son las prácticas psicoafectivas, para cuidar esta actitud de la aceptación o de rendición a la vida, la práctica adecuada es la práctica de decir sí a la vida.
Por cierto, también podéis encontrar esta práctica en aquella lista que he mencionado antes dentro del canal de YouTube. Este mismo canal hay una práctica que se titula así, Vivir diciendo sí. Y aquí viene la propuesta, la invitación. No creas lo que te estoy diciendo, pero yo te invito a que hagas la prueba. Di sí a lo que te sucede, a lo que ocurre, a lo que te viene y nota qué produce eso en ti. Es decir, experiméntalo por ti misma o por ti mismo, ¿no? Voy a decir sí a esto que me ha venido y que me frustra o me duele. Y cuando digo sí, desde ese lugar profundo, que no es resignación, cuando digo sí, porque me siento uno con la totalidad y por tanto también con lo que ha ocurrido, cuando digo sí, ¿qué se produce en mí? ¿Qué ocurre? Hay un medio más. El otro medio es cultivar la gratitud. Algún día hablamos de la gratitud. Para mí, de todos los dones que nos aporta la gratitud, el más valioso es este, que nos coloca en el buen lugar o en el lugar adecuado. ¿Qué quiero decir con ello? Yo sé que la gratitud tiene muchos beneficios. Por ejemplo, nos libera de la queja, del lamento, del victimismo, y eso ya es un gran don. La gratitud es el mayor y mejor antídoto frente a lo que sería el desánimo o el desaliento. La gratitud incluso, y esto está estudiado hoy, en nuestro cerebro segrega, cada vez que vivimos agradecimiento, nuestro cerebro segrega oxitocina, dopamina y genera un estado de bienestar en la persona. La gratitud siempre lleva de la mano un bienestar emocional, pero digo que con todo ello, el fruto más profundo y que a mí más me atrae de la vivencia de la gratitud es que tiene el poder de colocarnos en el buen lugar. Digo, ¿qué quiero decir? Quiero decir que como no podemos dar gracias desde la mente o el yo, nada más que por lo que nos resulta agradable, cuando yo soy capaz de dar gracias por algo que me frustra, forzosamente he tenido que salir de la mente y del yo. Forzosamente tengo que estar situado en la consciencia de unidad, porque solo desde la consciencia de unidad yo puedo dar gracias. Solo desde ahí, cuando algo me frustra, cuando algo me duele. Entonces, cuando yo doy gracias, aunque al principio no entienda nada, el hecho de agradecer por algo doloroso me coloca en ese buen lugar. Aquí queda expresado. Como la gratitud no puede nacer nunca de un yo frustrado, nos traslada a otro lugar. Ese otro lugar es la consciencia que somos. ¿Qué podemos hacer para fortalecer, cuidar esta actitud? Pues también la práctica de la gratitud, que también se encuentra ahí en esa misma lista, ¿no?, de prácticas. Ejercitar la gratitud. A mí me ayuda mucho y suelo sugerir vivir la gratitud, aunque solo fuera o solo sea para nombrarla y brevemente sentirla cada día al terminar el día y al empezarlo. De modo que yo termino el día por la noche y antes de dormir poder decir gracias por todo lo que hoy se ha dado, por todo lo que hoy he vivido. Y al empezar la mañana, gracias por este día que se abre. Poder vivir la gratitud. Y luego también, como se sugiere en la guía de esa misma práctica de la gratitud, es dejarme sentir con frecuencia, con lo que pueda, de qué me brota dar gracias y dejarme sorprender. Aunque sean cosas aparentemente sencillas, incluso insignificantes, ¿de qué me brota dar gracias? Y alimentar la gratitud. O ¿por qué persona me brota dar gracias? Y visualizar la imagen de esa persona y dirigir la gratitud hacia ella, ¿no? O hacia mí mismo, voy a pararme para darme gracias a mí mismo, ¿no?, por lo que vivo. O sencillamente para permanecer en la gratitud y dejármela sentir, dejar que la gratitud ocupe cada vez más espacio en mi interior. La gratitud transforma nuestra existencia. Tiene un poder enormemente transformador, aunque es cierto que haya que experimentarlo.
Otro medio más es practicar el silencio de la mente, que es lo mismo que practicar el silencio del yo. Es fundamental para cuidar la paz, porque con mucha frecuencia lo que nos quita la paz son las cavilaciones mentales, la rumiación mental interminable. Esto nos introduce en mundos en los que la paz, en cuanto a vivencia, ha desaparecido. Y aunque la paz que somos permanezca siempre a salvo, pero fácilmente desde ahí, desde esta rumiación, desconectamos de ella y vivimos como en una situación de carencia de paz. Silenciar la mente significa no reducirnos nunca al yo ni a lo que el yo vive o padece, no tomarse todo personalmente o lo que es lo mismo, relativizar la importancia personal. Está claro que cuando yo me tomo todo personalmente, cuando quiero que todo gire en torno a mi yo, automáticamente estoy poniendo todos los ingredientes para hacer que mi experiencia de paz sea imposible. ¿Por qué? Porque todo me lo tomo personalmente, como si toda mi vida se ventilara en lo que le está ocurriendo a mi personita en ese momento. Necesitamos el silencio de la mente para cuidar la paz y vivir en paz, porque lo que nos hace sufrir y por tanto también lo que nos altera y nos quita la paz no es lo que sucede, sino el modo como interpretamos lo que sucede. Y esa interpretación es obra de nuestra mente. Por eso, cuanto más desajustada sea la interpretación o cuanto más la prolonguemos, tanta más probabilidad de que nos enzarcemos y quedemos enredados en un laberinto de alteración y de sufrimiento. Es bueno tener consciente que cuando hay dolor, igual que cuando hay cualquier problema, cuando hay ansiedad, ¿no? Pero en cualquier experiencia de duelo, como se dice ahí, la mente tiende a hiperactivarse. Y una mente hiperactiva puede construir imaginarios increíbles, imaginarios atemorizadores, ¿no? Entonces es bueno saber que si yo estoy pasando una mala racha, que si hay algo que me duele mucho, algo que me frustra, si estoy en un periodo de duelo, es bueno saber de antemano que ahí mi mente se va a hiperactivar. La hiperactividad mental no es nada más que el reflejo de la ansiedad emocional. Y cuando cualquier cosa de esta es dolorosa eleva mi ansiedad, eso mismo hiperactiva la mente, y la hiperactividad, como decía, provoca ese incremento de historias mentales cada vez más dramáticas. Por tanto, necesitamos ejercitarnos en tomar distancia de la mente. Esto significa, dicho por lo menos en lenguaje de psicología transpersonal, vivir en el testigo. El testigo es esta capacidad, metafóricamente podríamos decir, ese lugar que está en todos nosotros, ese lugar desde el que es posible observar la mente. Yo dispongo de un lugar que es el lugar de mi mente pensante, pero hay también en mí otro lugar u otra instancia, si lo quiero llamar así, que me permite observar esta mente pensante como desde lejos o desde atrás. A ese otro lugar sería el lugar del observador, se lo suele llamar genéricamente el lugar del testigo. Necesitamos situarnos ahí. ¿Por qué? Para liberarnos de la tiranía mental. Mientras yo estoy reducido a la mente, me creo todo lo que mi mente me dice, soy uno con ella. Cuando salgo de la mente es como si saliera de la jaula donde estaba aprisionado, me sitúo en el testigo. Cuanto más tiempo esté en el testigo, más garantizo mi libertad frente a los contenidos mentales. Estar en el testigo significa estar en la consciencia que observa la mente. Mientras estoy en la mente, estoy abducido por ella, entro en un estado hipnótico, si se puede llamar así. Cuando tomo distancia hacia atrás, en el testigo, ahí estoy en la consciencia. Y entonces ocurre una cosa muy, muy interesante, y es que empiezo a reconocer en la experiencia práctica que mente es lo que tengo, pero consciencia es lo que soy. Mientras no hago este juego, puedo llegar a pensar que soy mente. Y entonces me identifico con mi mente, me identifico con mi pensamiento, con mi mundo mental, etc. Y eso es la confusión mayor y la ignorancia primera.
Solo cuando veo que la mente puede ser observada, digo, anda, la mente es algo que tengo y es muy importante cuidarla, es una herramienta preciosa, pero solo es algo que tengo, no es lo que me define. Mente es lo que tengo, consciencia es lo que soy. Pues bien, para fortalecer, para cuidar esta actitud, aquí es donde entran de lleno las prácticas atencionales, que también podéis encontrar en esa guía. En la medida en que desarrollamos nuestra capacidad de atender, nuestra mente se va silenciando. Siempre suelo decir como en dos niveles, como si fuera una báscula, lo que es atender y lo que es pensar. Cuando en mí aumenta lo que es el pensamiento, la atención disminuye. Y por el contrario, cuando voy cuidando y entrenando la atención, la mente pensante se va acallando. Este pensamiento que quiere ser autárquico se va silenciando, va aflojando. Otro medio más es buscar ayuda profesional. Hay veces que para cuidar la paz interior a lo mejor hay desajustes psíquicos producto de diferentes causas, ¿no?, que pueden venir incluso de muy atrás y puede que esté necesitando la ayuda de un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, que me permita verbalizar todo lo que estoy sintiendo, que pueda darme pautas e incluso herramientas para ir avanzando ahí. En mi caso personal, en mi historia, la ayuda de psicólogos, de algún psicólogo, en momentos determinados, en alguna ocasión de una manera bastante continuada, pues fue uno de los mayores regalos que yo he vivido en mi propio proceso. Por eso no dudo nunca en sugerirlo a cualquier persona que me lo pregunta. Creo que hay situaciones en las que contar con la ayuda de un profesional constituye la herramienta más valiosa, o por lo menos la más urgente, que no nos va a suplir en nuestra tarea. Luego tendremos que hacer todo lo que nos corresponda, pero de entrada lo que puede darnos un empujón o ponernos también en el disparadero para poder avanzar. Esto no significa que forzosamente haya que ir a buscar un profesional, no. A mí me parece que el criterio consiste en ver que si yo puedo, ante una dificultad o un problema que tengo, puedo afrontarlo y puedo salir a flote, eso me está indicando que tengo capacidad para avanzar. Pero si a pesar de todos los medios que yo pongo me doy cuenta de que quedo ahí estancado, de que no hay manera de que me desenvuelva, a lo mejor ese bloqueo o esa sensación de estancamiento me están diciendo que necesito ayuda y que sería bueno buscar una ayuda en alguien que pudiera acompañarme. Otro medio es vivir en conexión consciente con nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es eso que no tiene nombre, que estamos llamando consciencia, vida, totalidad, plenitud, quietud, paz, etc. Pero que también podemos llamarlo con esta expresión. ¿Qué es lo que yo soy? Decía antes, mente es lo que tengo, consciencia es lo que soy. Lo puedo nombrar con esta expresión, yo soy eso que es consciente. Entonces te lo puedes hacer en forma de pregunta. En forma de pregunta sería, ¿qué es eso que es consciente en mí? No eso que piensa es la mente. No eso que siente es mi capacidad de vibrar que llamamos sensibilidad. No, ¿qué es eso que en mí es consciente? ¿Qué es eso que en mí se da cuenta? Hay una práctica siempre en esa lista de prácticas que se llama la rueda de la consciencia. Esa práctica lo que busca, lógicamente, tal como dice, es situarnos en el eje de esa rueda o situarnos en ese lugar del testigo, en ese lugar donde está eso que es consciente, eso que se da cuenta, y desde él observar el conjunto de la rueda en la que nos movemos. Esa rueda está compuesta por mi realidad corporal, está compuesta por mis sentimientos, mi capacidad de elaborar, pensamientos, está compuesta por mis emociones. Todo eso forma parte de la rueda de la personalidad. Vale. Yo me sitúo en eso que se da cuenta de la rueda, en eso que es consciente de la rueda, y desde ahí la observo. Esta es una práctica preciosa
para favorecer el vivirnos cada vez más en conexión con eso que en nosotros es consciente, nuestro buen lugar. Significa reconocer que en todos nosotros hay un lugar de quietud, un lugar que es indestructible, invulnerable y que se halla siempre, siempre, en todo momento, disponible. Esa es nuestra casa. Eso es lo que somos, como venimos repitiendo en todas las sesiones también. El que sea un lugar disponible no quiere decir que yo viva siempre en él. Esto ya depende de dónde yo estoy situado, ¿no? Pero saber que aunque esté mal situado, ese lugar de quietud sigue estando ahí. El lugar de paz sigue estando ahí. Está siempre a salvo, no está nunca amenazado. Pues bien, para cuidar este último medio, para cuidar o fortalecer esa actitud de vivirnos en nuestro lugar profundo, el medio adecuado son las prácticas propiamente meditativas, es decir, aquellas prácticas, llámense meditativas o contemplativas, en las que entrenamos el silencio de la mente, en las que, esto es meditar, simplemente percibimos y permanecemos en la sensación de ser uno con todo. De más está decir que en este tipo de prácticas no buscamos a un yo que medite. Buscar aquí un yo que meditara sería justamente lo contrario de lo que buscamos, de lo que perseguimos, porque sería fortalecer la consciencia egoica o la consciencia de separatividad. No, a mí me parece que justamente la meditación en nosotros avanza cuando experimentamos que nuestro yo fracasa al meditar. Y creo que es necesario experimentar que mi yo fracasa para que dejemos de buscar a ese yo meditador. No hay ningún yo meditador. Dicho más rotundamente, la meditación ocurre cuando no hay nadie que medita. Porque la meditación no es algo que mi yo hace, no es algo que yo hago. La meditación es la consciencia de unidad con todo. Por eso meditar es una tarea absolutamente descansada y, aunque no sea sencilla porque tenemos mucha inercia que nos lleva a la dirección contraria, es sumamente simple. Es permanecer en ese silencio que no quiero llenar con nada. Un silencio que no quiero llenar con nada y que a su vez es expresión de la unidad con todo. Unidad que no está rota porque se introdujera un yo que querría meditar. No, el yo no puede meditar. La meditación significa la muerte del yo, la muerte del yo. Entonces meditar es entrenarnos en permanecer en esa quietud de fondo, acogiendo lo que ahí se nos va a regalar, nada más. Pues con esto terminamos esta sesión y terminamos también este camino de la paz. Nos encontraremos dentro de 15 días iniciando el camino de la bondad. Que tengáis una buena quincena y hasta dentro de 15 días. Muy buenos días.